El banquete del primer mes de mi hijo estaba lleno de familiares y amigos, pero cogí el micrófono y anuncié que el niño no era mío. Luego levanté un documento y lo proyecté en la gran pantalla. Este es el informe de la prueba de paternidad de mi hijo. El informe muestra que la probabilidad de que el niño sea mío es del 0,1% y del 99,9% con Chen Hao. Silencio absoluto. Miré a mi esposa y a Chen Hao, cuyos rostros palidecieron al instante y sonreí. Ahora anuncio oficialmente que me divorcio de Lin Yueshuang. La primera en reaccionar fue mi suegra, que se levantó de un salto. Yang Yihuai, ¿estás loco? ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi suegro también se puso morado. Agarró a su mujer y le dijo, siéntate. ¿No te da vergüenza? Y mi querida esposa, Lin Yueshuang, después de un buen rato paralizada, empezó a llorar. Yang Yihuai, eres un grosero. ¿Cómo puedes bromear con algo así? Por llamar la atención, vas a renunciar a tu propio hijo. Ese informe es falso. ¿Por qué me haces esto? Qué bien actúa. Con las mejillas bañadas en lágrimas, parece una pobrecita, como si yo fuera el malvado desalmado. Los invitados ya estaban alborotados, innumerables miradas escudriñándonos a los tres. Y el otro protagonista, mi querido amigo Chen Hao, estaba hundido en su silla, tembloroso, sin poder articular palabra. No se atrevía a mirarme a mí, ni a Lin Yueshuang, solo clavaba la mirada en la copa de vino sobre la mesa. Wang Ye lleva al niño a la sala de descanso. Aquí hay mucho ruido. La niñera me miró con compasión. Asintió y se fue rápidamente con el niño en brazos. Hecho esto, volví a coger el micrófono, con la mirada gélida. ¿Falso? Lin Yueshuang, Chen Hao, ¿os atrevéis vosotros dos, ahora mismo, delante de todos los familiares y amigos, los tres más el niño, a ir al centro de identificación genética más cercano y hacernos otra prueba? Corro con todos los gastos. Si el resultado demuestra que el niño es mío, transferiré a tu nombre todas mis propiedades, incluyendo esta casa, el coche y las acciones de la empresa. Lin Yueshuang, me iré sin nada y me arrodillaré para pediros perdón. ¿Os atrevéis? Mi voz no era alta, pero golpeó como un martillo en el corazón de todos. El silencio volvió a inundar la sala. El llanto de Lin Yueshuang se cortó de golpe. Me miró incrédula. Quizás pensaba que, como siempre, con un berrinche y un par de lágrimas, yo me ablandaría y cedería. Pero hoy no. Clavé la mirada en Chen Hao. Finalmente no pudo sostener mi mirada y cerró los ojos con desesperación. Ese gesto fue la admisión más silenciosa. Los invitados lo entendieron al instante. Si antes albergaban alguna duda sobre mi locura, ahora no había ninguna. Dios mío, ¿de verdad? Lin Yueshuang, con esa carita de inocente. Las apariencias engañan. Y con el mejor amigo de su marido. ¡Qué asco! Pobre Yang Yihuai, ha criado con tanto esfuerzo a un niño, que es de otro. Menudo culebrón. La familia se han quedado en ridículo. Mis suegros tenían el rostro ceniciento. 92, esovero.02, 11 de 220. 0002, 12.760. Querían estallar, pero no encontraban argumentos para rebatir. Quería, delante de todos, arrancarles la máscara hipócrita a toda esa familia, hacerles probar las mieles del deshonor. Este drama, desde el momento en que supe la verdad, ya lo estaba preparando. Y hoy solo es un aperitivo. Me di cuenta de que algo andaba mal. Hace un mes, el día que Lin Yueshuang dio a luz, el niño nació prematuro, con algunos riesgos, y lo ingresaron en la incubadora de neonatología nada más nacer. Yo estaba desesperado. Firmé un montón de papeles, entre ellos, el consentimiento para el cribado neonatal. Los resultados llegaron a los pocos días. Todo bien, excepto el grupo sanguíneo. Yo soy tipo O, Lin Yueshuang es tipo A. Nuestro hijo en teoría solo podría ser O o A, pero en el informe, en la casilla del grupo sanguíneo, ponía claramente tipo B. Señor Yang, su bebé tiene un grupo sanguíneo un poco travieso. Mi cabeza dio un vuelco. De repente todo daba vueltas. Sostenía ese papel y me temblaban las manos sin control. ¿Cómo puede ser tipo B? ¿Se habrá equivocado el hospital? Sí, seguro que es un error. La ictericia neonatal puede afectar a la precisión de las pruebas. Había oído algo así. Me aferraba a ese clavo ardiendo, como un náufrago. Pero al fin y al cabo, soy un adulto con estudios, y sé que ese tipo de errores en un hospital grande son poco probables. Un pensamiento horrible empezó a germinar en mi mente. Aquellos días fueron como vivir una pesadilla. Durante el día, tenía que aparentar delante de Lin Yueshuang y mis suegros la felicidad del reciente padre, mostrarme solícito, atento. Por la noche me sentaba solo en el estudio, fumando un cigarro tras otro mientras miraba el informe del grupo sanguíneo, hasta que el humo me hacía llorar. Lin Yueshuang y yo fuimos compañeros de universidad. Salimos 5 años. Llevamos 2 casados. Era considerada la belleza de la facultad, con innumerables pretendientes. Que yo pudiera conquistarla fue la envidia de muchos. Nuestra relación siempre fue buena. Ella cariñosa y atenta, yo trabajador y con ambición. Creía que éramos el uno para el otro, hasta que este informe de grupo sanguíneo hizo añicos todas mis ilusiones. Empecé a repasar como un loco todos los detalles del último año, buscando pistas. Descubrí que desde que Lin Yueshuang se quedó embarazada, con la excusa de que el embarazo la alteraba y necesitaba su espacio, se había mudado a la habitación de invitados. En su momento pensé que era un descuido mío, que no había sabido cuidar su estado de ánimo, y me sentía culpable. Le complacía en todo. La contraseña de su móvil, que era nuestro aniversario, la cambió por otra sin decir nada. Se lo pregunté una vez, y ella con mimos me dijo, ay, usar siempre la misma no es seguro. No insistí. Pensaba que entre esposos debe haber confianza. Y también mi mejor amigo Chen Hao. Chen Hao fue mi compañero de habitación en la universidad. Éramos uña y carne. Su familia era humilde, pero era espabilado. Al graduarme monté una empresa y le llevé conmigo. Yo me encargaba de lo de fuera, él de dentro. Le di un 20% de las acciones, sin pagar. No fui malo con él. Cuando Lin Yueshuang se quedó embarazada, Chen Hao empezó a venir más a casa. Siempre decía, jefe, tú estás ocupado. La hermana política en casa, embarazada, debe aburrirse mucho. Vengo a hacerle compañía, a jugar al ajedrez, a ayudarte con eso. En aquel momento me parecía maravilloso. Ahora que lo pienso, no era ayudar, era ocupar mi lugar. No podía seguir engañándome a mí mismo. Necesitaba pruebas irrefutables. El niño seguía en la incubadora. No podía acceder a él. Así que puse la mira en Lin Yueshuang y Chen Hao. Puse como excusa un proyecto urgente en la empresa y que tenía que viajar una semana. Antes de irme, abracé a Lin Yueshuang como siempre. Cariño, mientras no estoy, cuídate tú y el bebé. Si pasa algo, llámame a mí o a Chen Hao. Él es de fiar. Tranquilo, cariño, vete. Yo me ocupo de todo. Mirándola a la cara, solo sentía náuseas. No me fui de viaje de verdad. Me alojé en un hotel cerca de casa. Compré la grabadora y la cámara oculta más pequeñas del mercado. Y volví a casa a escondidas. La cerradura de casa, además de con mis huellas y las de Lin Yueshuang, también tenía las de mis padres. Ellos apenas venían. Eso me vino bien. En las plantas del salón y en la lámpara de la mesilla de la habitación de invitados, instalé los dispositivos. Hecho esto, me marché sigilosamente y volví al hotel. Abrí la aplicación de vigilancia en el móvil. El primer día todo tranquilo. Lin Yueshuang pasó casi todo el día en su habitación descansando o viendo la tele. El segundo día empezó a mirar el móvil con frecuencia, con un gesto de impaciencia casi imperceptible. El tercer día, al mediodía, sonó el timbre. Lin Yueshuang fue a abrir, contenta como una castañuelas. En la puerta estaba Chen Hao, cargado con bolsas de fruta y suplementos. Mi corazón se hundió. ¿Por qué has tardado tanto? Me aburro como una ostra. Es que si venía en cuanto Yang Yihuai se iba, era muy evidente. Abrazó fuerte a Lin Yueshuang. ¿Me has echado de menos? Me muero por ti. En la entrada, se besaron apasionadamente, con una pasión y un enredo propios de amantes que llevan años sin verse. Yo, sentado en la fría silla del hotel, viendo las imágenes obscenas en la pantalla del móvil, sentí que la sangre se me helaba. Esa era mi casa. Esa era mi mujer. Ese era mi mejor amigo. No sentía ira, solo un frío y asco que me calaban hasta los huesos. Lo que vino después fue aún más obsceno. Yo, ¿cuándo crees que ese idiota de Yang Yihuai se va a dar cuenta?
Déjalo. Es un adicto al trabajo. Un cabeza hueca. Con un poco de mimos, se cree cualquier cosa. Si no fuera porque tiene dinero y puede darnos una buena vida a mí y al bebé, no me molestaría en seguir con la farsa. Eres increíble. Dentro de un par de años buscas una excusa para divorciarte y que se vaya sin nada. Entonces la empresa y la casa serán nuestras. Y nuestro hijo podrá heredar todo lo suyo con todo el derecho. Habla más bajo. Que las paredes oyen. Pero en serio, estoy embarazada de tu hijo y tiene que llamarle papá a él. No es justo. Amor, ten paciencia. Cuando nuestro plan funcione, te daré a ti y al niño vuestro lugar. Así que ya lo tenían todo planeado. Pero por muy bien planeado que estuviera, siempre hay un descuido. Seguramente se olvidaron. O quizás ni siquiera sabían que unos padres tipo O y tipo A jamás pueden tener un hijo tipo B. Guardé todos los videos y grabaciones. Apagué el móvil. Fuera el sol brillaba, pero yo me sentía helado. En ese momento, el último resquicio de ilusión que me quedaba sobre el amor y la amistad se desvaneció. Solo quedaba la venganza. No volví a casa a desenmascararlos inmediatamente. Eso había sido demasiado sencillo. Quería que estuvieran en lo más alto, para que la caída fuera más dura. Así que terminé mi falso viaje y volví a casa como si nada. Fui incluso más cariñoso con Lin Yueshuan que antes. En todo, hasta el más mínimo detalle. Si quería un pastel del sur de la ciudad, iba a comprarlo a las 3 de la madrugada. Si le daba un calambre en la pierna por la noche, le daba un masaje toda la noche. Mi fingido amor hizo que Lin Yueshuan y Chen Hao se confiaran aún más. Delante de mí, seguían siendo la esposa virtuosa y el amigo leal, pero a escondidas, delante de las cámaras y grabadoras que había colocado con esmero, protagonizaban una escena tras otra de asqueroso teatro. Durante ese tiempo, busqué a un abogado especializado en divorcios de apellido Wang y le mostré todas las pruebas. Señor Yang, es el cliente más frío y decidido que he visto. Tranquilo, ganaremos este juicio sin duda. Haremos que paguen el pato. Bajo la dirección del abogado Wang, empecé a transferir mis bienes sin levantar sospechas. La casa donde vivíamos estaba a nombre de Lin Yueshuan y mío. Era un bien ganancial, pero la mayor parte de la entrada la pagué yo con mi dinero de antes del matrimonio. Y había registros bancarios que lo acreditaban. Las acciones de la empresa, aunque le había dado un 20% a Chen Hao, eran solo acciones con derecho a dividendo. El poder de decisión y la propiedad seguían siendo míos. Además, en los estatutos de la empresa especifiqué claramente que cualquier acción que perjudique los intereses o la reputación de la empresa, la junta de accionistas tiene derecho a retirar sus acciones. También investigué a escondidas la cuenta conjunta que tenía con Lin Yueshuan. Fue una sorpresa, y no buena. Durante el año que Lin Yueshuan estuvo embarazada, había transferido casi 500,000 de esa cuenta, poco a poco, a una cuenta que me era completamente desconocida. Pedí al abogado Wang que investigara, y descubrimos que el titular de esa cuenta era mi suegra. O sea, toda su familia me había estado utilizando como un cajero automático. Me pareció ridículo. Se creían muy listos, sin saber que cada uno de sus movimientos estaba bajo mi vigilancia. El día que dieron el alta al niño, fui a recogerlo. Con la excusa de cambiarle de ropa, le arranqué unos cuantos pelos a escondidas, junto con los míos. Y también encontré algunos pelos en la silla de la oficina de Chen Hao, y lo envié todo al centro de identificación genética. Pagué el servicio urgente. A los 3 días recibí el informe. Mirando esos datos fríos, lo guardé con calma. Todo estaba listo. Solo faltaba un pequeño empujón. Y ese empujón sería el banquete del primer mes del niño. Delante de todos los familiares y amigos, en el momento de su mayor felicidad y satisfacción, los pisotearía sin piedad, para que no pudieran levantarse jamás. No me lo creo. No puede ser. En el salón del banquete, Lin Yueshuan, tras un breve momento de parálisis, estalló por fin. Corrió como una loca hacia la pantalla gigante, intentando arrancar ese odioso informe, mientras gritaba histérica: «Fuiste tú, Yang Yihuai. Lo falsificaste. Hace tiempo que querías divorciarte de mí y usas esta artimaña para incriminarme». Su actuación seguía siendo convincente, pero en su estado de locura parecía una arpía repugnante. Mi suegra también reaccionó, se abalanzó para proteger a su hija, y juntas me insultaron de todas las maneras. «Yang Yihuai, desagradecido. ¿Qué crees que ha sacado nuestra Yue Yue de estar contigo? Y así la pagas. Sin pruebas. Con un simple papel. ¿Quieres arruinar la reputación de nuestra familia? ¡Ni lo sueñes! Te denunciaremos por calumnias». Madre e hija a dúo. Eran unas maestras en el arte de dar la vuelta a la tortilla. Algunos parientes lejanos que no conocían la verdad empezaron incluso a señalarme. «Ay, este chico es demasiado drástico. Los problemas de pareja se arreglan en casa. Sí, con este escándalo. ¿Qué será del niño?». Observaba su actuación con frialdad, sin sentir nada. Volví a coger el micrófono. Mi voz, sin ser alta, acalló todo el barullo. «¿Pruebas? ¿Queréis pruebas?». Sonreí. Hice una seña al abogado Wang, que ya esperaba en la puerta. El abogado Wang, con 2 asistentes, cargando una pila de documentos y un ordenador portátil, subió al estrado. «Señoras y señores», señalé la proyección en la pantalla. La imagen cambió al instante y empezó a reproducirse un video. Este es el día 15 del mes pasado, el tercer día de mi viaje de negocios. Dije con voz gélida, como si narrara algo que no iba conmigo. Todo el mundo se quedó boquiabierto. Los gritos de mis suegros se cortaron en seco, como si les hubieran agarrado del cuello. La cara de Lin Yueshuan era blanca como el papel. El vídeo seguía. En el sofá del salón, en la cama del dormitorio, imágenes obscenas, una tras otra. Lo más demoledor era que sus conversaciones quedaban registradas con total claridad por la grabadora. Ese idiota de Yang Yihuai. ¿Cuándo se dará cuenta? Dentro de un par de años buscamos una excusa para divorciarnos. Y que se vaya sin nada. Tranquilo, el niño es tipo B seguro. Con tal de que no sea O, ese idiota de Yang Yihuai que es tipo O no se dará cuenta. Cada palabra era como una bofetada sonora en las caras de Lin Yueshuan, Chen Hao y toda su familia. Los familiares que antes me señalaban, ahora callaban. Y miraban a la familia de Lin Yueshuan con asco y desprecio. Los padres de Chen Hao también estaban allí. Gente sencilla y honrada, que ahora estaban rojos de vergüenza, deseando que la tierra se los tragara. El padre de Chen Hao, temblando de ira, señaló a su hijo en el estrado sin poder articular palabra. Finalmente, dio un puñetazo en la mesa y, cegado por la ira, a punto estuvo de desmayarse. Terminó el vídeo. Silencio absoluto. ¿Ahora sí hay suficientes pruebas? Miré a Lin Yueshuan con el rostro ceniciento y pregunté despacio. Lin Yueshuan se desplomó en el suelo, temblando, sin poder decir una palabra más. Su mundo se había derrumbado por completo, pero yo aún no había terminado. Me acerqué a la mesa principal y miré por encima del hombro a mis suegros, tíos y tías. Sonreí con amabilidad, pero mis palabras fueron un dardo envenenado. El año pasado, Lin Yueshuan transfirió de nuestra cuenta conjunta 487 millones. Si no recuerdo mal, ese dinero lo usasteis para pagar las deudas de juego de vuestro querido hijo, el hermano de Lin Yueshuan. Ese dinero es propiedad de ambos, y al transferirlo sin mi consentimiento, ha cometido una apropiación indebida. Los movimientos bancarios los tiene ya mi abogado notallados. Me giré hacia Chen Hao, demacrado. Chen Hao, mi querido amigo. Cuando la empresa pasaba por su peor momento, saqué los últimos ahorros que me dejaron mis padres, e incluso pedí un préstamo para salvar la empresa. Te consideraba mi hermano. Te di un 20% de las acciones, y así me lo pagas, confabulándote con Lin Yueshuan, para echarme, para quedarte con mi empresa. También he guardado las conversaciones. Según los estatutos de la empresa, a partir de hoy, estás despedido. Todas tus acciones serán retiradas sin compensación. Hice una pausa, miré a todos los presentes, y finalmente clavé la mirada en Lin Yueshuan. Ah, sí, una cosa más. Hice una seña al abogado Wang, y en la pantalla apareció otro documento. ¿Qué es eso? La voz de Lin Yueshuan era ronca, con un deje de desesperación. Tranquila, sonreí. Se lo explico el abogado Wang.
Señoras y señores, este es un informe de paternidad complementario. Tras obtener el primer informe, que confirmaba que el señor Jiang no era el padre biológico y que el señor Chen Hao sí lo era, el señor Jiang, con rigor científico, procedió a una prueba más exhaustiva de comparación de marcadores genéticos. Los resultados son interesantes. El informe muestra que, si bien el niño comparte el mismo cromosoma y que el señor Chen Hao, lo que indica un origen paterno común, en otros marcadores genéticos clave existen diferencias significativas. En otras palabras, el niño es efectivamente de la familia Chen, pero su padre biológico no es usted Chen Hao, sino su hermano menor Chen Yang. Este giro fue más impactante que el anterior. Todos los presentes contuvieron la respiración, boquiabiertos mirando a los protagonistas, sintiendo que no daban abasto. ¿Qué culebrón familiar de suspense y moral era este? ¿Ser infiel con el mejor amigo no era suficiente? ¿Encima te acuestas con su hermano? Lin Yuexuan. ¿Es cierto lo que dice? Chen Hao levantó la cabeza de golpe, con los ojos inyectados en sangre, clavados en Lin Yuexuan, con una mirada que parecía querer devorarla. El hermano de Chen Hao, Chen Yang, acababa de empezar su tercer año de universidad y había hecho unas prácticas en nuestra empresa durante las vacaciones. Era un chico de aspecto tímido y aparentemente inofensivo. Jamás habría imaginado que él también estuviera metido en esto. Lin Yuexuan se derrumbó por completo. Al ver la mirada asesina de Chen Hao, negó con la cabeza desesperadamente, tartamudeando. No es cierto. Ashu, déjame explicarte. Yo no he hecho nada. Solo te quiero a ti. Fue Chen Yang. Él no pudo terminar la frase. La madre de Chen Hao, una mujer normalmente apacible y cariñosa, se abalanzó como una fiera. Le pegó una bofetada a Lin Yuexuan. Sin vergüenza. ¿Qué crees que es nuestra familia? Qué mala suerte hemos tenido. Con una arpía como tú, ya has arruinado a uno de mis hijos. Y ahora quieres arruinar al segundo. ¡Te mato, zorra! Y se lanzó sobre Lin Yuexuan, arañándola y pegándole. La madre de Lin Yuexuan, al verlo, se abalanzó también para proteger a su hija. Las dos mujeres, ya mayores, en ese lujoso salón de banquetes, se peleaban como verduleras, soltando los insultos más soeces. La situación se descontroló. El padre de Lin Yuexuan y el de Chen Hao, dos hombres mudos de la vergüenza, querían separarlas pero no se atrevían. Solo se quedaron al margen suspirando. Y Chen Hao miraba la escena embobado, a la mujer que amaba, y a su madre, enfurecida, enzarzadas, y de repente se echó a reír. Una risa más fea que el llanto, llena de autocompasión y desesperación. Él, que había traicionado a su amigo con tanto esfuerzo, que había cargado con la culpa, creyéndose el vencedor. Al final no era más que un pobre infeliz con una gran cornamenta, criando al hijo de su propio hermano. Él era el más ridículo de todos. Observé la escena con frialdad, sin una pizca de compasión. Se lo tenían bien merecido. Seguro que os preguntáis, ¿cómo supe que el niño era de Chen Yang? Fue un hallazgo casual, por así decirlo. Cuando decidí vengarme, no me sumergí por completo en la recopilación de pruebas contra Lin Yuexuan y Chen Hao, porque el niño de tipo B era como una espina clavada en mi corazón. Sabía que Chen Hao era tipo B, pero intuía que quizás no era tan sencillo. Alguien capaz de apuñalar a su amigo por la espalda, de planear algo tan maquiavélico, ¿de verdad iba a dejar un cabo suelto como el grupo sanguíneo? ¿O quizás era una trampa? Con esa cautela, contraté a un detective privado para que investigara a fondo el círculo social y los movimientos de Lin Yuexuan y Chen Hao durante el último año. Quería ver si, además de Chen Hao, Lin Yuexuan tenía algún otro amante tipo B. El detective era profesional, y pronto me entregó un informe detallado. En su mayor parte, el informe corroboraba lo que ya sabía sobre la relación de Lin Yuexuan y Chen Hao. Pero un dato, en apariencia insignificante, me llamó la atención. En octubre del año pasado, el mes en que el niño fue concebido, la empresa organizó una actividad de team building de 3 días en un balneario de la ciudad de Lin. Yo no pude asistir porque tenía que ir a otra ciudad a cerrar un trato importante. Lin Yuexuan dijo que se aburría en casa sola y se fue con el autobús de la empresa. El encargado de la actividad era Chen Hao, y en esa actividad también participó Chen Yang, el hermano de Chen Hao, como becario. Más aún, el detective descubrió que durante la actividad, las cámaras del balneario habían grabado a Chen Yang entrando y saliendo de la habitación de Lin Yuexuan a altas horas de la noche en varias ocasiones. Y según los registros del hotel, Chen Hao y Chen Yang compartían habitación. ¿Qué significaba eso? Que durante esos días los tres probablemente estuvieron juntos. Ese descubrimiento me heló la sangre. Eso ya no era una simple infidelidad, esto era una falta total de escrúpulos y decencia. Para confirmar mi sospecha, cuando conseguí el pelo del niño para la prueba, también busqué la manera de obtener una muestra de Chen Yang. Fue sencillo. Con la excusa de que la empresa iba a dar un detalle a los becarios, encargué unos vasos personalizados con el logo de la empresa y el nombre de cada uno grabado. Hice que lo repartieran. Y una vez que Chen Yang los hubo usado, los recogí con la excusa de que las muestras tenían defectos y había que cambiarlos. Y así, sin que nadie se diera cuenta, obtuve el vaso con la saliva de Chen Yang. Y así llegamos al segundo informe de paternidad de hoy. Creía que Chen Hao sería el lobo más astuto, pero resulta que, como dice el refrán, la mantis caza a la cigarra y el gorrión está detrás. Lin Yuexuan jugaba a un juego más grande y más sucio de lo que imaginaba. Observaba la caótica escena ante mí. Los Chin y los Chen estaban hechos un lío. Se acusaban mutuamente. Se insultaban, exponiendo lo más feo de la naturaleza humana. Y yo solo era un espectador indiferente. La farsa duró mucho rato, hasta que llegó la seguridad del hotel. Y por fin lograron separar a los que se estaban peleando. Lin Yuexuan estaba despeinada, con el maquillaje corrido por las lágrimas, hecha un desastre como una loca. Zhang Yihuai, ¿estás contento? Has destrozado a todos. ¿Ya estás feliz? Demonio. Me acerqué a ella. Me agaché y la miré directamente a los ojos. Y le dije con calma: no, aún no estoy contento. Me levanté. Mi mirada recorrió a todos los de las familias Chin y Chen. Mi voz, no muy alta, llegó clara a oídos de todos. El banquete del primer mes de hoy es solo el principio. Luego nos veremos en los tribunales. El banquete del primer mes se convirtió en una comedia absurda. Nosotros fuimos portada de las noticias locales al día siguiente. Los titulares, uno más escandaloso que otro. Drama entre familias adineradas. Apasionado presidente descubre en banquete la infidelidad de su esposa con su propio hermano. El hijo es en realidad su sobrino. El gran drama del año. Una mujer con dos maridos. Hermanos enfrentados. Dos familias se destrozan. En las noticias, aunque nos pixelaban la cara, el círculo es pequeño. Cualquiera con dos dedos de frente sabía quiénes eran. Los rumores volaban por todas partes. Yo me convertí en objeto de compasión. Un pobre desgraciado al que habían puesto los cuernos por partida doble. Lin Yuexuan y Chen Hao. Y sus familias en cambio se convirtieron en apestados, señalados por todos. Las familias Chin y Chen habían roto por completo. Se dice que después de salir del hotel ese día, las dos familias se volvieron a pelear en el parking. Chen Hao dejó a su hermano Chen Yang con la cara hinchada y amoratada. Y los padres de los Chen juraron que iban a hacer que esa zorra de Lin Yuexuan se fuera sin nada, sin derecho ni a quedarse con el niño. Y los Chin tampoco se quedaron atrás. Insistían en que Chen Yang había forzado a Lin Yuexuan y querían denunciarlo por violación, exigiendo una explicación a los Chen. Si no, no iba a terminar ahí. Un caos. Todas estas noticias me las contó el abogado Wang. Yo por mi parte apagué el móvil y me llevé a mis padres a una tranquila ciudad costera para despejarme. Ellos ya sabían toda la historia, desde el día que decidí vengarme. Se lo conté todo. Mi madre se enfadó tanto que casi le da un infarto. Mi padre no pegó ojo en toda la noche. Y al día siguiente solo me dio una palmada en el hombro y dijo: hijo, haz lo que tengas que hacer. Nosotros te apoyamos. Una mujer así, no la queremos en la familia Yang. Con su apoyo, tuve más fuerza. La brisa marina era muy agradable. Disipó la tristeza que llevaba dentro desde hacía tiempo. Los últimos meses, viví como un vengador sediento de sangre, con los nervios a flor de piel. Ahora que el primer plan había funcionado, por fin podía respirar un poco. Pero sabía que aún no había terminado. El verdadero campo de batalla
Estaba en el juzgado. Quería recuperar todo lo que era mío y que los que me habían hecho daño recibieran el castigo más justo de la ley. Una semana después volví a la ciudad y presenté formalmente la demanda de divorcio. Mi petición era simple: sentencia de divorcio. Lin Yueshuang, como parte culpable, renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes gananciales. Se iba sin nada. Recuperar los 487.000 yuanes que Lin Yueshuang había transferido en secreto a sus padres y exigir que Lin Yueshuang y Chen Hao me pagaran 1 millón por daños morales. Al mismo tiempo, la empresa convocó una junta de accionistas urgente. Delante de todos los accionistas, presenté las pruebas de que Chen Hao, en complicidad con Lin Yueshuang, quería apropiarse de los bienes de la empresa. El consejo aprobó por unanimidad cesar a Chen Hao de todos sus cargos en la empresa con efecto inmediato y recuperar todas sus acciones gratuitas sin compensación. Chen Hao intentó resistirse diciendo que esas acciones eran un regalo mío, que no podía quitárselas así como así. El abogado Wang sacó el acuerdo de donación de acciones original, donde ponía claramente por escrito que si el donatario tenía conductas que dañaran gravemente los intereses y la reputación de la empresa, el donante tenía derecho a recuperar unilateralmente todas las acciones donadas sin condiciones. Chen Hao se quedó pálido y no pudo decir nada más. Los de seguridad lo sacaron de la empresa y se llevó todas sus pertenencias. Viendo su figura patética al irse, no sentí ninguna satisfacción. Solo ironía. El hermano en quien más confiaba ahora era mi peor enemigo. El corazón humano es lo más difícil de entender. El juicio por divorcio fue muy complicado, no por falta de pruebas, sino porque los de la familia Qin eran unos maestros en enredarlo todo. Antes de la vista, los padres de Lin Yueshuang, mis ex-suegros, vinieron a verme una y otra vez. Primero me esperaban a la salida de la empresa, llorando a gritos, diciendo que lo sentían, rogándome que por el amor de Dios perdonara a Lin Yueshuang. Al verme impasible, empezaron a dar pena, diciendo que Lin Yueshuang estaba ida, que tenía depresión, que solo quería morirse, que si la seguía presionando, la llevaría al abismo. No les hice caso. Su actuación ya la conocía de sobra. Después de varios intentos fracasados, por fin mostraron su verdadera cara. Empezaron a amenazarme. Jiang Yihuai, no te pases. Hasta el gato cuando lo acorralan salta. ¿De verdad crees que los Qin somos fáciles? Si te atreves a dejar a nuestra Yuan Yue sin nada, iremos a tu empresa de marjaleo, a casa de tus padres, para que todo el mundo vea qué clase de desagradecido eres. Nosotros no tenemos nada que perder. Como mucho nos hundimos todos. A sus amenazas. Solo respondí una frase: cuando quieran. Y he grabado su llamada. Al otro lado de la línea se quedaron mudos. En el juicio, el abogado de Lin Yueshuang empezó a tirar de sentimentalismo. Ni mencionaron la infidelidad ni la transferencia de dinero. En cambio, pintaron a Lin Yueshuang como una pobre mujer infeliz en su matrimonio, diciendo que yo siempre estaba ocupado con el trabajo, descuidando a la familia, lo que la llevó a sentirse vacía y a cometer un error en un momento de debilidad. Incluso presentaron una supuesta prueba de maltrato, unas fotos de los moratones en el brazo de Lin Yueshuang, diciendo que cuando descubrí la verdad, la agredí. Casi me río de su desfachatez. Esos moratones eran de la pelea con la madre de Chen Hao y ahora los usaban como prueba de mi maltrato. Menos mal que el abogado Wang estaba preparado. Se levantó y presentó al juez pruebas mucho más sólidas de nuestra parte. Primero, el video completo del banquete del primer mes, con el diálogo claro. El video demostraba que la infidelidad de Lin Yueshuang y Chen Hao fue premeditada y no un error puntual. Segundo, el historial de las transferencias de 500.000 yuanes y la prueba de que mi suegra, al recibir el dinero, lo usó inmediatamente para pagar las deudas de juego de su hijo, demostrando que la familia Qin había planeado apropiarse de los bienes. Por último, sobre la acusación de maltrato, el abogado Wang pidió al tribunal que solicitara las grabaciones de las cámaras del pasillo del hotel del día del banquete. Las cámaras mostraban claramente cómo, después del banquete, las familias Qin y Chen se peleaban en el pasillo. La madre de Lin Yueshuang y la madre de Chen Hao se agarraban del pelo como dos arpías, y ahí fue donde se hicieron los moratones. Se hizo la luz. La mentira de Lin Yueshuang se vino abajo ante la contundencia de las pruebas. El juez ponía cada vez peor cara, mirando a Lin Yueshuang, pálida como un fantasma en el banquillo. Sabía que había ganado esta batalla. Sin embargo, justo cuando todo parecía decidido, Lin Yueshuang sacó un as en la manga que no esperaba. Esto fue, de todo el asunto, lo que más asco y rabia me dio durante el receso. Lin Yueshuang me hizo llegar un documento a través de su abogado, diciendo que si insistía en que se fuera sin nada, haría público ese documento. Abrí el sobre. Dentro solo había una hoja. Era un informe médico. El informe era mío. De hace 3 años, cuando nos hicimos el chequeo prematrimonial. Un dato estaba marcado con un círculo rojo. Análisis de movilidad espermática. En la casilla de resultados claramente ponía astrospermia severa. Probabilidad de concepción natural inferior al 1%. Mi cabeza dio un vuelco. Me quedé en blanco. ¿Cómo es posible? Nunca había visto este informe. Fuimos juntos al chequeo prematrimonial. Cuando llegaron los resultados, ella me dijo que estábamos los dos perfectamente, sin ningún problema. Yo me lo creí, sin siquiera mirar el informe. Pensándolo ahora, fui ridículamente ingenuo. Levanté la vista y miré a Lin Yueshuang, que no estaba lejos. Ella me miraba también. Su cara ya no mostraba el pánico de antes, sino una enfermiza satisfacción y determinación vengativa. Con los labios sin voz me dijo: ahora estamos en paz. Entendí al instante lo que quería hacer. Quería decirme que ella me fue infiel, que buscó a otro hombre para tener un hijo. Todo por mi culpa, porque yo no podía. Quería retratarme como un hombre con defectos físicos y mentalmente trastornado por los complejos, que al sentirse humillado, se vuelve contra ella. Un pobre desgraciado. Si este informe se hiciera público, todas mis acciones justas se reinterpretarían. La gente diría: claro, era él el que no podía tener hijos. Y su mujer buscó la manera de darle un heredero. Él está celoso. Como él no puede, no deja que los demás tengan. Un hombre hecho y derecho. Ni siquiera puede engendrar un hijo. Y encima acorrala a su mujer. Es un inútil. Entonces, de víctima compadecida, pasaría a ser un perdedor objeto de burla. Mi honor, mi dignidad, pisoteados por ella. Esa era su verdadera y última jugada maestra. Una jugada muy sucia. Señor Yang, esta situación nos perjudica mucho, legalmente, aunque no justifica su infidelidad. Ante la opinión pública y moralmente, usted quedaría muy mal parado. Y eso afectaría mucho a la cuantía de la indemnización por daños morales. Incluso el juez, al dividir los bienes, podría favorecerla por razones humanitarias. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia inmensa. Desde el principio vivían una gran mentira. Este matrimonio de principio a fin fue un cálculo egoísta. Su familia sabía de mi problema de salud. Por eso estaban tan seguros. Lin Yueshuang no se casó conmigo por amor, sino por mi dinero. No me fue infiel porque yo no pudiera tener hijos, sino porque planeó usar a otro hombre para que le diera un hijo que heredara mis bienes. Cerré los ojos, respiré hondo. Al abrirlos, la confusión y el shock habían desaparecido, reemplazados por una fría determinación. Abogado Wang, no se preocupe, no puede ganar, porque ese informe también es falso. Dije que el informe era falso. No era un farol, ni para salvar las apariencias, sino porque hacía un año tuve que hacerme un chequeo completo para la salida a bolsa de la empresa en otro hospital más prestigioso. Me hice un exhaustivo reconocimiento y vi todos los informes con mis propios ojos. Todos los valores eran muy saludables, incluida la fertilidad. Señor Yang, con su estado de forma, podría tener un equipo de fútbol sin problema. 2 informes con resultados opuestos, así que uno de ellos es falso. Lo entendí al instante. El informe del chequeo prematrimonial de hace 3 años lo cambió Lin Yueshuang desde el principio. Me enseñó una versión manipulada que decía que estaba sano y escondió esta versión de la infertilidad. ¿Por qué lo hizo? El objetivo era simple. Primero, era su seguro de vida. Si algún día se descubría todo, podía sacar este informe y echar toda la culpa sobre mí, quedando ella como la buena y ganándose la compasión de todos. Segundo, era un arma para controlarme. Creía que yo estaba convencido de mi defecto, así que su infidelidad y que tuviera un hijo de otro podía interpretarse como algo hecho por mi bien, para mantener la familia unida. Incluso fantaseaba con que, por gratitud y culpa, yo la trataría mejor a ella y al niño y les dejaría todas mis propiedades de buen grado. Qué plan tan retorcido, tan malvado. Antes de casarnos, ya estaba preparando el terreno para esto. Pensarlo, me puso la piel de gallina. ¿Con qué clase de víbora me había casado? Reanudada la vista, el abogado de Lin Yueshuang presentó con arrogancia el falso informe al tribunal. Señoría, mi representada cometió ese error únicamente porque el demandado, el señor Jiang Yihuai, tiene un grave defecto fisiológico. Es estéril.
Mi representada lo ama profundamente. Para mantener esta familia unida, para que él pudiera tener una familia completa, tomó esa difícil decisión. Ella también es una víctima. El abogado, con gran sentimiento, pintaba a Lin Yuexuan como una mártir. Lin Yuexuan, en el banquillo, bajó la cabeza en el momento oportuno, secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo. En la sala se oyeron murmullos. La opinión pública empezaba a cambiar. El juez me miró con una mirada más inquisitiva y compleja. Señoría, dije, sobre esta prueba presentada por la parte contraria, solicito al tribunal que realice un peritaje caligráfico y del sello oficial. El abogado de Lin Yuexuan se quedó desconcertado, sin esperar mi reacción tan calmada. Al mismo tiempo me giré hacia el abogado Wang. Él entendió y presentó otro documento al juez. Este es mi informe médico del pasado agosto en el Hospital Central. Los resultados sobre mi fertilidad son completamente opuestos a los del informe que ella ha presentado. Sospecho que tanto el informe que me ocultó hace 3 años como el que ha presentado hoy en el tribunal han sido meticulosamente falsificados, todo con el objetivo de ocultar su premeditada infidelidad y su siniestro plan de quedarse con mis bienes bajo la excusa de darme un heredero. Solicito al tribunal que incaute de inmediato los archivos originales del hospital donde nos hicimos el chequeo prematrimonial hace 3 años. La verdad se sabrá con solo mirarlos. Mis palabras estallaron como bombas en la sala. Lin Yuexuan se puso blanca como el papel. Nunca imaginó que yo tuviera ese as guardado. Creía que lo de hace 3 años era perfecto. Empezó a temblar, con los ojos llenos de pánico. Y su abogado perdió los papeles. Receso. El juez golpeó el mazo con decisión. El tribunal enviará inmediatamente a alguien al hospital Gangwon para recabar los archivos originales del chequeo prematrimonial, hasta que tengamos los resultados. Este caso queda suspendido. Al salir del juzgado, me crucé con Lin Yuexuan. Su mirada ya no tenía fingimiento ni suficiencia, solo infinita rabia y desesperación. Supe que estaba acabada. El elaborado engaño de 3 años llegó a su fin conmigo y le esperaba el más severo castigo de la ley. La investigación del tribunal fue más rápida de lo que pensaba y también más turbia de lo que imaginaba. Los archivos originales del hospital Gangwon mostraban que mi chequeo de hacía 3 años era completamente normal. Lo que había manipulado era el informe de Lin Yuexuan. Ella era la que tenía problemas. El informe original mostraba que Lin Yuexuan padecía síndrome de ovario poliquístico y tenía una trompa de falopio obstruida, lo que hacía muy difícil que concibiera. Y el informe que presentó sobre mi supuesta adenosospermia severa, tras el peritaje, se confirmó que era completamente falso. La firma del médico y el sello del hospital eran imitaciones. Por fin se supo toda la verdad. La maldad de la familia de Lin Yuexuan quedó al descubierto. Me eligieron a mí, no por mis virtudes, ni porque Lin Yuexuan me quisiera, sino porque su familia sabía que ella tenía problemas para concebir. Necesitaban un pagafantas, uno rico, ingenuo y manejable. Y yo cumplía todos los requisitos a la perfección. Lo planearon todo. Primero falsificaron el chequeo, haciéndome creer que el problema era mío, para que me sintiera culpable. Y luego, Lin Yuexuan podía ir a buscar un donante de semen de forma natural, para tener un heredero de mi fortuna. Y los donantes no los eligieron al azar. Los hermanos Chen Hao y Chen Yang, uno con grupo sanguíneo B, el otro AB, así, independientemente de quién fuera el padre. Si el niño no era del grupo 0, podían culparme a mí que soy 0, o apostar a que yo no pediría la prueba de sangre. Era un plan diabólico con todos los cabos atados, lleno de malicia. No puedo ni imaginar. Si no hubiera descubierto la incongruencia de los grupos sanguíneos, si no hubiera tenido esa pizca de desconfianza, el resto de mi vida habría sido una gran mentira. Habría criado feliz al hijo de otro, entregándole todo lo que había conseguido con mi esfuerzo. A esa madre y su hijo, y a la familia codiciosa que los apoyaba, pensarlo, me da escalofríos. Cuando se supo toda la verdad, Lin Yuexuan se derrumbó por completo ante las pruebas irrefutables. Sus defensas eran inútiles. Su abogado, al conocer la verdad, renunció a representarla. Nadie quiere defender a alguien que falsifica pruebas y comete fraude. La sentencia final fue la esperada. El tribunal aceptó todas nuestras peticiones. Primero, se aprueba el divorcio entre Yang Yiwei y Lin Yuexuan. Segundo, Lin Yuexuan como principal responsable, habiendo además falsificado pruebas e intentado engañar al tribunal. Se dictamina que debe abandonar el matrimonio sin derecho a ningún bien. Se queda sin nada. La vivienda adquirida tras el matrimonio. Al poder demostrar que la mayor parte del pago provino de bienes anteriores al matrimonio, finalmente se adjudica al demandante en propiedad. Tercero, Lin Yuexuan deberá, en los 30 días posteriores a la firmeza de la sentencia, restituir los 487.000 yuanes de bienes gananciales transferidos ilegalmente. En caso de impago, se ejecutarán sus bienes personales. Cuarto, Lin Yuexuan y Chen Hao, por su relación adúltera, han causado un grave daño a mi honor y moral. Deberán pagarme conjuntamente 300.000 yuanes en concepto de daños morales. El tribunal consideró su capacidad de pago y no apoyó la petición de 1 millón. Quinto, lo más satisfactorio, Lin Yuexuan, por falsificar informes médicos y sellos oficiales y presentar pruebas falsas en el juicio, ha incurrido en delitos de falsificación de documentos oficiales y de obstrucción a la justicia. Tras la sentencia, el tribunal remitió el caso a la fiscalía. No solo perdió el juicio y se quedó sin nada, sino que además irá a la cárcel, en cuanto a sus padres, por participar en la transferencia de bienes y usar las deudas de juego de su hijo para vaciar nuestro patrimonio común. También fueron incluidos como codemandados, debiendo responder solidariamente. Su familia ya estaba endeudada hasta las cejas por pagar las deudas de su hijo. Ahora, peor todavía, se dice que han empezado a vender la casa de su pueblo. Y los Chen no están mucho mejor, después de que echaran a Chen Hao de la empresa. Con su reputación hecha añicos, no puede trabajar en el sector en esta ciudad. He oído que se fue, cabizbajo a su pueblo, bebiendo todo el día, hundido. A su hermano Chen Yang, por el escándalo, lo suspendieron de estudios, y al pobre niño inocente finalmente se lo adjudicaron a su madre biológica, Lin Yuexuan. Pero cuando ella entre en la cárcel, no se sabe qué será de él. Pero eso ya no es asunto mío. No soy una hermanita de la caridad. No voy a compadecerme de una mujer que me ha estado engañando desde el principio, menos aún del hijo de otro. Todo lo que les ha pasado se lo han buscado ellos solos. Se lo merecen. Tras el juicio, dejé los asuntos diarios de la empresa en manos del nuevo subdirector y me tomé unas largas vacaciones. Vendí el piso lleno de malos recuerdos. Y en otra ciudad, en un lugar con vistas al mar, compré un nuevo ático, frente al enorme ventanal, contemplando el horizonte, donde el mar y el cielo se funden. Sentí una paz y una claridad interior como nunca antes. Ese matrimonio absurdo fue como una fiebre alta, que me abrazó por completo, pero también quemó toda mi ingenuidad e ilusiones, haciéndome ver la maldad y la complejidad del ser humano. Ahora la fiebre ha pasado y he renacido. Sonó el teléfono. Era el abogado Wang. Señor Yang, enhorabuena. Han condenado a Lin Yuexuan por varios delitos. 3 años. Ha recurrido, pero es muy probable que el tribunal lo confirme. Entendido. Por cierto, el abogado Wang se rió al teléfono. Dice que quiere verte. No, me negué sin dudar. Entre nosotros ya no hay nada que decir. Colgué. Me serví una copa de vino tinto. Salí a la terraza, sintiendo la brisa marina. Mi vida apenas comenzaba. El camino por delante era largo. Conocería a gente mejor. Vería paisajes más hermosos. En cuanto a los que me hicieron daño, se pudrirán para siempre en el fango que ellos mismos crearon. Y yo seguiré adelante sin mirar atrás.